serie de secuencias de clases con respecto a lo que tiene que ver con técnicas adhesivas y adhesión propiamente tal. Hoy vamos a hablar un poquitito de lo que tiene que ver con las técnicas adhesivas per se y cómo podemos optimizar nuestras técnicas adhesivas. Para eso, lo primero que tenemos que saber es que es muy relevante nuestro ácido grabador, ¿cierto? Nuestro agente grabador. En este caso sería nuestro ácido fosfórico, que generalmente se mueve entre un 32, 35, 37%, dependiendo de la empresa con la que estemos trabajando. Pero es muy importante saber que el mercado nos ofrece muchas alternativas de ácidos fosfóricos, pero ¿cuál es la relevancia que tiene que tener un ácido para mí? Primero, es muy importante conocer los componentes de mi ácido, sobre todo porque desde una aplicación clínica lo que nosotros vamos a buscar principalmente, por ejemplo, tiene relación con la tixotropía, es decir, el comportamiento que va a tener en cuanto a la manipulación, para que podamos poner el ácido donde queremos solamente y no escurra para todos lados. Entonces, cuando nosotros vamos con nuestro agente grabador al esmalte, es muy importante que sepan lo siguiente. Ocurren patrones de grabados. Y dentro de esos patrones de grabado, en el esmalte, se describen tres tipos. El tipo 1 significa que el núcleo de los prismas son los que se ven afectados por el ácido, de manera positiva. El tipo 2, y la periferia queda indemne, intacta. El tipo 2 es cuando la periferia del prisma queda grabada y el núcleo no, queda intacto. Y el 3, tipo 3, es un ataque completo de los prismas, tanto en el núcleo como en la periferia. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Un patrón siempre tipo 1 o tipo 2? Cuando nosotros nos acercamos al patrón tipo 3, estamos en el peor escenario para lograr buenos resultados de adhesión esmalte. ¿Cuándo nos acercamos a este patrón tipo 3? Cuando aumentamos demasiado nuestro tiempo de grabado. Es por eso que muchos artículos describen que solamente sería necesario grabar 10, 20 segundos. No más que eso. Incluso hay consenso en algunos estudios de grabar 15 segundos. Que nos enseñaron a nosotros siempre que habría que grabar el esmalte 30 segundos. ¿Cuál es el problema? Que cuando grabamos 30 segundos, nos acercamos a este patrón tipo 3 que es desfavorable para la adhesión. ¿Ok? ¿Y cuál es, además, si nosotros lo vemos desde un rango clínico o desde lo que ocurre en la clínica? Uno aplica el ácido, que está ahí un par de segundos aplicándolo, y empieza a contar cuando termina de aplicarlo. O sea, si a partir de ahí nosotros contáramos hasta 30, claramente estaríamos grabando más de 30 segundos. Por lo tanto, yo les recomiendo siempre que se muevan en un rango entre 10 y 20 segundos. No más que eso, ya con eso es suficiente. Yo creo que a lo largo de los años ese tiempo va a ir disminuyendo cada vez más, porque es tan efectiva el grabado en el esmalte dentario que de verdad se vuelve muy predecible con pocos segundos. Así que 10, 20 segundos debiese ser suficiente para lograr buenos patrones de grabado. ¿Ok? No sobreextendernos mucho en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahora en la dentina? En la dentina ocurre algo totalmente distinto, porque, para que ustedes lo sepan, ya vimos en las clases anteriores que los sistemas adhesivos que son de grabado y lavado, ¿qué es lo que pasa con estos sistemas? Requieren grabar dentina, requieren aplicarle ácido a la dentina. Por eso es que son de grabado y lavado. Por ejemplo, los de cuarta generación, los de quinta generación, requieren grabar dentina con ácido. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el ácido empieza a atacar mi dentina, empiezan a exponerse fibras colágenas. ¿Cuál es el tema? Ustedes saben que en la dentina hay agua. Muchas veces, o sea, no muchas veces, siempre, cuando trabajamos con este tipo de sistemas adhesivos, los estudios nos muestran que lo que yo grabo en dentina, las micras, los micrones que logro profundizar con mi ácido, son mayores, o sea, hay mayor profundidad de la que logra penetrar mi sistema adhesivo. Por lo tanto, eso nos trae consecuencias en relación a lo que tiene que ver con la degradación. Es decir, que nuestra capa híbrida en el tiempo pierde longevidad, no se va a comportar de una manera óptima. Nuestra capa híbrida, nuestra técnica adhesiva. Lo que nos puede llevar a fracasos en el tiempo, o sea, filtraciones, desalojos de restauraciones, etc. Cuando nosotros vamos a trabajar en dentina también y no manejamos correctamente la aislación absoluta o la cantidad de agua, se genera un problema principalmente para nosotros, que es la presencia de agua residual o el exceso de agua.
Y eso nos lleva a una degradación que se llama una degradación hidrolítica. Por eso es muy importante manejar la humedad de la dentina y al mismo tiempo eliminar los solventes de nuestros sistemas adhesivos. Recuerden, ¿cómo eliminamos los solventes de nuestros sistemas adhesivos? Frotado activo en dentina y soplar. Soplar la mayor cantidad de tiempo posible. Si pueden, hay estudios preciosos en los cuales el solvente, recuerden que los solventes vienen principalmente en los primers, cuando son botellas separadas o multipasos, cuando vienen todo en uno, claro, viene todo incluido. ¿Qué es lo que pasa? Los estudios nos muestran que se aplicaron los primers, se aplicaron las técnicas adhesivas y se soplaron los solventes por 10, 20, 40 segundos, un minuto. ¿Y adivinen qué? A mayor tiempo de soplado de mi sistema adhesivo, mayores resultados de fuerza adhesiva. Y tiene lógica, porque no estoy dejando solventes residuales. Estoy eliminando todos los solventes que ya no me sirven porque ya hicieron conexión en dentina, que lo vimos en las clases anteriores, cómo funcionaba el sistema de los primers en la dentina y cómo se unían a través de nuestros solventes. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si ustedes pueden soplar su sistema adhesivo 20, 30 segundos, háganlo. Siempre va a ser una ventaja soplar más el solvente que menos. Para llevarlo a la clínica, porque no siempre vamos a estar contando los pasos ni con un reloj ahí, un tip muy útil es soplar mi sistema adhesivo hasta que deja de moverse, hasta que se consolida como una costrita. Eso significa que nuestros solventes, ácido, alcohol, acetona, se volatilizó y nos están quedando principalmente componentes hidrófobos en nuestra capa híbrida. ¿Okay? Entonces, recuerden, vamos viendo todo lo que tiene que ver con optimizar técnicas adhesivas, frotado activo de la dentina, soplar mucho tiempo el solvente, entre otros pasos que vamos a seguir viendo durante la clase. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la dentina se forma, está en su composición y entra en su proceso de madurez final, tienen mucha importancia las metaloproteinasas o MMPs. ¿Qué es lo que pasa? Estas MMPs en el proceso de maduración final de nuestra dentina se inactivan, ya no cumplen un rol, dejan de funcionar. Entonces, eso es favorable para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando las metaloproteinasas están activas, atacan nuestra capa híbrida. O sea, si esta fuese nuestra capa híbrida, vienen las metaloproteinasas y degradan nuestra capa híbrida, lo que se llama una degradación enzimática. Pero Luis, tú me estás diciendo que las metaloproteinasas están inactivas. ¿Cómo podríamos activarlas? Y aquí está súper descrito que cuando nosotros aplicamos un agente ácido, o sea, nuestro ácido fosfórico, en la dentina, las metaloproteinasas se activan. O sea, el hecho de utilizar un ácido grabador en dentina va a activar mis metaloproteinasas y eso no es favorable para mí. Eso es contraproducente, por lo que les digo, vamos a tener activación y por lo tanto nuestra capa híbrida se va a ver afectada en el tiempo. Nos va a dar menos longevidad, ya que estamos teniendo un proceso de degradación enzimática. Chuta. Entonces, ¿cómo lo hago? Si es que las activé, ¿puedo inactivarlas? Sí. Y para eso está muy bien descrito el uso de clorexidina. Clorexidina al 2% por 30 segundos. O sea, ustedes van a atacar con ácido, ¿cierto? Van a aplicar su ácido en dentina, para aplicar su técnica adhesiva, si es que están utilizando un sistema de grabado y lavado. Después de eso, van a lavar, y en ese momento debiesen utilizar clorexidina al 2%, frotando la dentina por 30 segundos. Eso genera inactivación nuevamente de metaloproteinasas. Después que aplicamos esta clorexidina, ¿la lavamos? No, no se lava, no se aplica agua, sino que tratamos de, con el frotado activo, que se volatilice, y después soplando, podemos hacer que se elimine y vamos con nuestra técnica adhesiva. Si está con cuarta generación, primary bond, lo vamos a ver con detalle más adelante. También algunos artículos in vitro han sugerido que el uso de cloruro de benzalconio, que es un amonio cuaternario, nos puede dar los mismos resultados que la clorexidina, pero en menor cantidad de tiempo. Algunos artículos dicen 5 a 15 segundos. O sea, en vez de aplicar clorexidina en mi dentina, aplicar cloruro de benzalconio, un amonio cuaternario. ¿Adivinen qué? Hay una empresa en el mercado que incluyó cloruro de benzalconio en sus ácidos. Y esta es la empresa Visco. Acá abajo pueden ver en la fotito los dos principales ácidos que tiene Visco, que se llaman Select HB, que dice ahí con BAC, o UniH, que también dice ahí con BAC. ¿Qué significa con BAC? Que tiene cloruro de benzalconio.
Por lo tanto, ¿qué implicaría esto? Que el uso de este ácido en dentina podría inactivar estas metaloproteínas. Interesante. Faltan estudios, pero muy interesante el resultado que estamos logrando. Otros sistemas ácidos, pero que no contienen cloruro de benzalcone, pero funcionan muy, muy bien, y podemos ver en esta foto para que vayamos conociendo el mercado. Tenemos aquí el Gel Etchant de la empresa Care, que es de color morado. Tenemos Ultra Etch de la empresa Ultradent, que también es un ácido maravilloso. Maravilloso. Tenemos Super Etch de la empresa australiana SDI, y tenemos los ácidos de Visco. También van a poder encontrar en el mercado ácidos de 3M, de la empresa que quieran. ¿Ok? Acá, por eso no quise adelantar, porque aquí les teníamos la foto. Esta es una foto del doctor Sebastián Solís, me lo prestó. Y acá pueden ver diferentes productos que encontramos en el mercado. ¿Qué es lo que intentamos buscar con esta foto? Lo que hablábamos en un comienzo. ¿Qué es muy relevante para nosotros como clínicos? La tixotropía del material. Poder tener control, poder manejarlo sin que escurra para todos lados. Porque, por ejemplo, si yo solo quiero grabar esmalte, pero tengo un ácido muy líquido que se me va a ir a la dentina por todos lados, voy a activar metaloproteinasas, va a empezar una degradación enzimática. Mejor invertir en ácidos que tengan buenas propiedades de selección de mi técnica de grabado. ¿Ok? Y acá podemos ver, como les decía, Gel Etchant de Care, Bococit de la empresa alemana Boco, Condac de la empresa brasileña FGM, ácido gel de la empresa Maguira, que también es brasileña, si no me equivoco. Tenemos Etchant Gel de Coltene, Ultra Etch de Ultradent, y los sistemas adhesivos de Visco y SDI, que fueron los que vimos en la fotito anterior. Miren la diferencia en la tixotropía de todos los materiales, ¿no? Entonces, no son todos los ácidos lo mismo. Tampoco nos da lo mismo que ácido utilizamos. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué es muy importante que ustedes sepan? Existen diferentes técnicas de grabado ácido. Tenemos una técnica de grabado selectivo, que esto significa que solamente voy a grabar mi esmalte. Solamente voy a grabar mi esmalte. Y no voy a grabar la dentina. Obviamente, ¿por qué no querría grabar la dentina? Porque si estoy trabajando con sistemas adhesivos self-etch o universales en modo self-etch, no tengo para qué grabar la dentina. Y existen técnicas de grabado total. O sea, grabo el esmalte y grabo la dentina. ¿Qué nos sugiere generalmente la evidencia con respecto al tiempo? Grabar 10 a 20 segundos el esmalte. Yo lo hago alrededor de 15 segundos aprox, nunca tan exacto. Y la dentina, ojalá grabarla no más de 5 segundos con ácido. Porque el ácido fosfórico es muy dañino, o ortofosfórico, es muy dañino para la dentina. Por eso clínicos como yo no recomendamos sistemas de grabado y lavado como cuarta o quinta generación. Pero hay clínicos que sí los recomiendan y les encantan. ¿Okay? Yo los usé mucho tiempo, pero ya me fui después por la línea de los universales y los self-etch. Entonces, sabiendo lo anterior, nos vamos a las técnicas adhesivas. Vamos a ver el paso a paso para evaluar nuestras técnicas adhesivas. Si nosotros trabajáramos con sistemas adhesivos de cuarta generación, los principales exponentes que tenemos de cuarta generación en nuestro país son Optibond FL de la empresa Care, ¿cierto? Y podemos ver el Primer y el Bond. Tenemos All Bond 3 de la empresa Visco, que es un sistema adhesivo de cuarta generación, de 2 botellas, pero de curado dual. O sea, si yo mezclo la botellita 1 con la botellita 2, no necesito aplicarle luz, porque tiene la propiedad de ser de autocurado o de foto. ¿Qué otros sistemas de cuarta generación tenemos en el país? Tenemos Enabon, de la empresa Miserium. Enabon, además, trae la opción de la misma botella puede ser de cuarta generación, de quinta generación, de sexta generación. Tiene un sistema completo que también lo encontramos en Chile. Y hay entre otros, los vamos a ir viendo de todas maneras a medida que avancemos en el diplomado, vamos a ir viendo todos los materiales disponibles en nuestro mercado para poder incorporar conocimiento con respecto. Entonces vamos a ver nuestra técnica adhesiva. Acá tenemos nuestro dientecito que nos va a servir de ejemplo. Ya vimos lo que generan las amalgamas en los dientes en general. No vamos a redundar en eso. Entonces, si yo voy a trabajar con un sistema adhesivo de cuarta generación, debiese grabar el esmalte. Siempre grabamos el esmalte, entonces, siempre grabamos el esmalte. Entonces, vamos a grabar el esmalte por 10 a 20 segundos, podemos dejarlo en 15 segundos, da lo mismo, 10 a 20 segundos, 20 si te gusta, no es problema, pero no nos acerquemos a los 30 segundos porque el patrón va a ser desfavorable. Entonces, aplico mi ácido en esmalte, si voy a grabar 20 segundos, cuento hasta 15, y a los 15 grabo la dentina. Entonces, cuando llegue a 20, lavo y remuevo todo. Así voy a tener 20 segundos en esmalte y 5 segundos en dentina. Recuerden, no más de 5. Ahora, ¿cuántos son 5 segundos? Para que lo tengan muy claro, es tomar el ácido, ir a la cavidad, aplicarlo, salir, se te fueron los 5 segundos. ¿Bien? Para que controlemos el tiempo. Después de eso, lavo profusamente, lavo para eliminar todo. Y en este momento
viene un elemento clave. A ver, hay estudios que dicen que no hay relación entre secar la dentina grabada, o sea, después de grabado, lavar, secarla vigorosamente, no hay relación con la sensibilidad postoperatoria, la sensibilidad que sienten los pacientes después de hacerse una restauración. Y hay artículos que sí. Desde mi experiencia clínica, todas las veces que grabé la dentina y la sequé, el paciente llegó con dolor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú aplicaste ácido en la dentina, con el ácido eliminaste todo el mineral, eliminaste todo el calcio, ¿cierto? Toda la hidroxiapatita que estaba ahí. Y expusiste fibras colágenas que están embebidas en agua. Entonces, cuando después de exponer estas fibras colágenas que están embebidas en agua, yo voy y soplo vigorosamente, elimino todo el agua y las fibras colágenas quedan colapsadas. ¿Cómo se traduce eso en la clínica? Entre muchas cosas, pero lo más relevante desde un punto de vista clínico, el paciente llega a la sesión siguiente y dice, me duele. ¿Y qué nos enseñaban a nosotros? Bueno, a mí por lo menos en el pregrado, es normal porque las resinas generan dolor. Es normal porque sacarse las amalgamas genera dolor. No te cambian las amalgamas porque las amalgamas generan, el recambio por resina genera sensibilidad posoperatoria. O sea, esa es la mentira más grande de la odontología. Lo que genera sensibilidad posoperatoria son las malas técnicas adhesivas. Eso genera sensibilidad postoperatoria. Por lo tanto, si ustedes deciden grabar la dentina después de que eliminen el ácido con agua, procuren mantener esa dentina húmeda. ¿Cómo lo pueden hacer? Algunos utilizan papel de café, papel filtro de café. Algunos motitas de algodón estériles. Algunas empresas como TDB venden unas esponjas. No sé. Disculpen, yo grabo el esmalte, grabo la dentina, lavo completamente y después necesito mi esmalte seco, pero mi dentina húmeda. Entonces, ¿cómo lo hago? Si voy a soplar y voy a secar todo. Pongo mi papelito absorbente o mis motitas de algodón estéril cubriendo la dentina acá en el fondo de la cavidad y dejo el esmalte expuesto. Entonces, una vez que dejo el esmalte expuesto, aplico el secado. Cuando noto, porque se ve el esmalte grabado clínicamente, cambia el índice de refracción de la luz, además, se vuelve como color tiza. Cuando veo que mi esmalte está seco totalmente, elimino, saco las motitas de algodón que dejé en la dentina. Y así voy a tener un esmalte seco y una dentina húmeda. Para que lo tengan en consideración. Si van a grabar dentina, yo recomiendo mantener la dentina húmeda. ¿Algunos artículos dicen que no es necesario? Sí, pero desde mi experiencia clínica, cada vez que secan la dentina grabada, sensibilidad postoperatoria, pero clavada. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando nosotros grabábamos la dentina? Activación de metaloproteinasas. Por lo tanto, después, cuando voy a utilizar sistemas adhesivos de grabado y lavado, como paso opcional, lo voy a decir, como paso opcional, pero si lo pueden hacer mejor, aplicar clorexidina al 2% por 30 segundos en dentina, no en esmalte. Recuerden que el esmalte se mantiene seco y la dentina húmeda. Y además las metaloproteinasas se van a activar en dentina. ¿Ok? No lavamos, sino que simplemente secamos con los métodos que hablamos recién. Y una vez que tengo mi esmalte seco y mi dentina húmeda, voy con mi primer, donde están todos los monómeros hidrofílicos y donde están los solventes. Voy con mi primer en dentina y froto. Muchos artículos tienen como consenso 20 segundos, 25 segundos, pero lo ideal es frotar para que mi primer penetre esta dentina, penetre. Al mismo tiempo que estoy frotando, estoy eliminando solventes. Estoy eliminando el agua y el alcohol que traen los primers o acetona. Después de eso, soplo hasta que se deja de mover porque el primer tiene solventes, por lo tanto debo soplar. Pero los primers, generalmente, o en su gran mayoría, no traen fotoiniciadores, por lo tanto no es necesario aplicarle luz. Entonces, aplico mi primer, soplo, y una vez que soplé y se dejó de mover, aplico mi bonding. ¿Ven? En esmalte y dentina. No es necesario aplicar un primer en esmalte porque el esmalte no tiene agua. Por eso no es necesario. Recuerden que la función del primer es conectar con tejidos que tienen humedad, tejidos hidrofílicos como la dentina. Luis, que a mí igual me gusta ponerle primer al esmalte, póngale primer. Pero no es necesario. ¿Le voy a hacer un daño al diente? No. Pero sí debes procurar que si aplicaste un primer, debes soplarlo para eliminar todos los solventes. Porque si no, estos solventes van a quedar bajo tu restauración. Entonces, después de eso, aplicamos un bonding en esmalte y dentina. Y como los bonding no tienen solventes, no es necesario soplarlos. No es necesario, no tienen solvente. Entonces simplemente lo aplico y polimerizo. Con eso tengo una técnica adhesiva de cuarta generación, bien ejecutada, bien aplicada,
con la cual yo después simplemente puedo ir haciendo restauración y quedarme tranquilo. ¿Qué es lo que pasa si yo voy a hacer una técnica adhesiva con un sistema adhesivo todo en uno, pero de grabado y lavado? Quinta generación. Nuevamente, grabo mi esmalte por el mismo tiempo que en la cuarta generación, eso ya lo tenemos entendido, no vamos a redundar mucho en eso. Y grabo mi dentina, porque son sistemas adhesivos de grabado y lavado. Lavo profusamente, y como grabé la dentina, aplico mi clorexidina, al igual que como lo conversamos en, los sistemas de cuarta generación. Y acá no tengo dos botellas, tengo una botella. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aplico una gotita como si fuese un primer. Tiene solvente, es un primer dentro. Aquí está el primer y el bond juntos. Entonces aplico la gotita 1 como si fuese solamente un primer y froto la dentina. Froto, soplo para eliminar los solventes y no aplico luz. Y aplico una gota 2 como si fuera un bonding. Como acá tengo todo en uno, sí debo soplar cada una de las gotas que aplique, porque todas las gotas van a salir con solventes. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esta técnica? Porque estos sistemas adhesivos son muy delgados. Entonces la forma que tenemos de engrosar esta capa híbrida es aplicando 2 gotas. ¿Pero dónde? En dentina. Después lo vamos a aplicar con mayor claridad. Pero al aplicar una gotita en dentina y una segunda gota en dentina y esmalte, nos están quedando 2 capas en dentina y una en esmalte. Después que soplé para eliminar todos los solventes, polimerizo y tengo mi técnica adhesiva con un sistema de quinta generación. ¿Ok? Vamos a... ahí está. Esta es la primera parte de nuestra clase de técnicas adhesivas y vamos a continuar con la segunda parte para ver todo el resto de los sistemas.